parecía una persona capaz de dejar plantada a una amiga porque necesitaba desconectar un tiempo. Desapareció totalmente de la faz de la Tierra. No importa dónde estés, llámame. Iré a recogerte. No es tarde, nada es irreparable. Una misteriosa investigación. Era un tipo raro. Era una especie de sadomasoquista. Nos confesó que anteriormente había matado a 8 personas. Un juego del gato y el ratón que mantiene a los investigadores en la incertidumbre hasta el final. Se cree más inteligente que el juez, que los abogados, el público, la policía, que todo el mundo. Amor, mentiras y prendas de cuero, hoy en Poder, Privilegio y Justicia. Crímenes imperfectos, ricos y famosos, programado para el asesinato. Es el domingo anterior al día del trabajo, en las colinas de Oakland, California. Y la mejor amiga de Nina, Ellen Doren, la espera en su casa para cenar. Cuando dan las 6 de la tarde y Nina no aparece, Ellen empieza a preocuparse seriamente. Nina no es la clase de amiga que te deja plantado. La inmigrante rusa de 31 años de edad es médico titulado y muy querida en toda la comunidad. Nina era una mujer encantadora. Era pequeña, preciosa y tenía una maravillosa sonrisa. Tenía personalidad, era muy extrovertida, muy cariñosa. Ellen llama a casa de Nina y a su teléfono móvil, pero no obtiene respuesta. Supongo que Ellen pensó, a lo mejor su novio Anthony le ha dado una sorpresa y se han ido de fin de semana. Seguro que hay una explicación. Ellen se entera de que Anthony Zographos, un exitoso hombre de negocios, se encuentra efectivamente fuera de la ciudad, pero dice que Nina no está con él. Anthony Zographos regresa al día siguiente, el 4 de septiembre. Va a buscarla, pero no la encuentra. Él no tiene la menor idea de dónde puede estar. Nina no ha llamado a nadie. Ellen se entera de que sobre las 2:30 del domingo, Nina había dejado a sus hijos con su futuro exmarido, el mundialmente famoso ingeniero de software Hans Reiser. Era muy conocido en el mundo de la informática, así que se trataba de un caso que se salía de lo habitual. Pasaron 24 horas sin tener ninguna noticia. El rastro de Nina se enfría. Nina debía recogerlos en el colegio aquella tarde y Ellen coincide con Anthony. Es absolutamente imposible que Nina no vaya a recoger a sus hijos y eso es justo lo que ocurrió. Sus hijos lo eran todo para ella. El hecho de que no fuese a recogerlos al colegio despertó todas las sospechas de que estaba ocurriendo algo realmente grave. El policía que anotó la primera denuncia de desaparición presentada por Ellen Doren dijo que enseguida se dio cuenta de que aquello tenía mala pinta. Los investigadores se dirigen a casa de la desaparecida. Primero dimos una vuelta alrededor de la casa de Nina para ver si alguna señal indicaba que habían forzado la entrada. Miramos por las ventanas para comprobar si detectábamos algún signo de violencia como muebles tirados. Pero nada parece estar fuera de su sitio. Había facturas de alquiler, facturas de la guardería. Había dejado dinero en casa. La ropa seguía en su sitio. Todos los artículos de aseo, cepillos de dientes, cepillos de pelo, maquillaje, estaban en la casa. Nada indicaba que hubiese hecho el equipaje para irse. A medida que las horas pasan sin noticias de Nina, los medios de comunicación se hacen eco de la historia. Existían un par de razones. Uno, Hans Reiser era un famoso programador informático. Pero la otra cuestión, y tal vez la más importante, era que Nina era bellísima. Mientras las cadenas de televisión de la zona de la bahía muestran fotos de la atractiva y sonriente cara de Nina Reiser, sus más íntimos allegados viven momentos de angustia. En cuanto supe que Nina había desaparecido, la llamé. Llamé a su móvil, la llamé al teléfono de su casa y salí a buscarla con mi coche. A medida que el tiempo pasaba, llamaba solamente para escuchar su voz.
Pensé, Dios mío, espero que nada grave ni malo le haya ocurrido. Pero la gente no desaparece a menos que haya ocurrido algo horrible. Toda la publicidad genera una nueva pista. Testigos afirman haber visto a Nina comprando en un supermercado el día de su desaparición. Pero si había algo que le preocupaba, no lo exteriorizó. Había una cinta de vídeo de Nina en el supermercado Berkeley Bowl, interactuando con los niños jugando con el carro de la compra. Hacían cosas normales entre ellos en el supermercado. Cuando sale de la tienda, hace la última llamada que hizo con su móvil a casa de Hans. Obviamente, la llamada era para decirle que llegaba tarde, porque debía dejar a los niños. Ya eran las 2 de la tarde cuando hizo la llamada. Es un trayecto de 15 minutos hasta la casa de Hans. Los investigadores hacen un seguimiento. Le dicen a Hans, usted fue la última persona que vio a Nina Reiser. ¿Sabe qué le ocurrió? ¿Sabe dónde podemos encontrarla? Pero Hans no tiene ninguna respuesta. Nina dejó a los niños el domingo y se fue con su coche a través de las colinas de Oakland. Se esfumó por completo. Su coche no estaba. Ella no estaba. No hubo más llamadas. En busca de pistas, la policía escucha el buzón de voz de Nina. Hola, soy Nina Reiser. Entre las docenas de llamadas de preocupación, encuentran varios mensajes curiosos del novio de Nina, Anthony. Hola, soy yo. No te preocupes, no ha pasado nada más. Tómate el tiempo que necesites, pero llámanos a uno de nosotros. No importa dónde estés, llámame, iré a recogerte. No es demasiado tarde. No hay nada que no pueda arreglarse, tranquila. Te quiero, hasta pronto, adiós. Anthony admite ante los investigadores que recientemente ha habido tensiones en la relación, pero niega vehementemente tener algo que ver con su desaparición. Sospecha que Nina podría haber necesitado pasar unos días sola, fuera de la ciudad, pero la policía no encuentra ninguna prueba que respalde esa teoría. Los investigadores realizaron un trabajo exhaustivo, revisando sus registros bancarios y tarjetas de crédito, contactando con el Departamento de Inmigración para ver si realmente se había marchado del país. Era como si hubiese desaparecido de la faz de la tierra. Entonces, una semana después de la desaparición de Nina, se produce un inquietante descubrimiento. Encuentran su monovolumen a unos 5 kilómetros de la casa de Hans, en las colinas de Oakland, en una tranquila calle residencial cerca de la autopista. En el maletero del coche había comida por valor de $150 que estaba allí pudriéndose. No había sangre ni signos de violencia. En el bolso de Nina, el dinero en efectivo y sus tarjetas de crédito. Pero su teléfono móvil sugiere un acto delictivo. Habían quitado la batería del móvil, de modo que si alguien intentaba localizarla, llamarla o utilizar el GPS para intentar averiguar dónde se encontraba, no habrían podido hacerlo. Un nutrido equipo de búsqueda y rescate se adentra en las colinas de Oakland. Buscaron en lugares que sabían que Nina frecuentaba, incluido un parque local. Realizaron varias batidas en las que participaron unos 150 voluntarios, perros rastreadores de cadáveres, perros olfateadores. Era como buscar una aguja en un pajar. Se trata de una zona muy extensa. A medida que pasaban los días sin encontrar ningún rastro de Nina, las probabilidades de que estuviese viva eran más escasas. Lo que nos espera es un extraño e inolvidable caso que llevará a los investigadores desde el prominente mundo del software al corazón más oscuro del mundo del sadomasoquismo en San Francisco. Una semana después de la desaparición de Nina Reiser, las esperanzas se disipan muy rápido. No me parecía una persona capaz de dejar plantada a una amiga porque pensara que necesitaba desconectar un tiempo. Yo no quería pensar en el peor de los escenarios posibles. Y no lo hice durante unos días, pero llegó un momento en que ya no parecía posible que pudiera regresar. Los detectives buscan pistas en el pasado de la mujer desaparecida.
Nina nació en Rusia. Allí estudió la carrera de obstetricia y ginecología. Había estudiado durante el verano de 2006 y se había matriculado para hacer los exámenes porque sus planes eran convertirse en doctora aquí en los Estados Unidos. Hija de médicos, Nina era una mujer muy inteligente y bien educada. Pero siempre soñó con hacer carrera fuera de la Europa del Este. Disfrutaba de la alegría de vivir. Lo tenía todo. Unas grandes ansias de vivir. Un día en San Petersburgo, Rusia, cuando Nina tenía 20 y pocos años, acompañó a una amiga suya a una cita a ciegas con un hombre de negocios americano, llamado Hans Reiser. Nina era la intérprete de su amiga, pero Nina y Hans congeniaron. Hans quedó cautivado por su belleza y su inteligencia. Nina quedó igualmente fascinada por el brillante y célebre gurú informático. Hans había sido un muchacho más bien solitario. Por increíble que parezca, había dejado el instituto y más tarde, a principios de la adolescencia, antes de la edad habitual en que la gente ingresa en la facultad, sobre los 14 años, hizo el examen de acceso y fue aceptado en la Universidad de California, Berkeley. Nunca se graduó. Estudiaba de forma independiente y trabajaba en un prestigioso laboratorio informático. Algunas personas decían que había dejado el instituto porque ya no suponía un reto para él. Hans creó su propia compañía de software, Nemesis, y se convirtió en una sensación de la noche a la mañana. Entre la jet set de Silicon Valley, Reiser era una estrella emergente. Su potencial parecía ilimitado. Hans desarrolló un sistema de ficheros llamado Sistema de Ficheros Reiser, que se utiliza en servidores Linux en todo el planeta. En su campo, en el mundo de los ordenadores y Linux, es muy conocido, es famoso. Los ficheros de Reiser se convirtieron en los ficheros estándar del sistema operativo Linux. Hans valía millones, muchos millones. Así que creo que les iba bastante bien para tratarse de una pequeña empresa que empezaba a despegar. La compañía valía varios millones de dólares, pero Hans se negó a venderla. Era como un hijo para él. Durante el boom tecnológico de los años 90, Hans mantuvo un estatus de extraordinaria riqueza y privilegio. A Nina no parecía desagradarle la afición de Hans a las artes marciales, los videojuegos y la ciencia ficción, o tal vez lo pasaba por alto. En cualquier caso, estaba totalmente enamorada de Hans. En 1999 vive con él en América. Está embarazada de su primer hijo y es también el año en que se casan. Mientras Nina estudiaba para obtener su licencia médica estadounidense, Hans le dio un trabajo en su empresa. Ella era directora financiera de la empresa. Se ocupaba de los libros de cuentas y de las finanzas de la compañía. Hans y Nina se casaron en 1999. En opinión de sus amistades, el matrimonio tuvo un buen comienzo. Eran felices, tenían éxito. Su negocio marchaba bien. Nina estaba ilusionada con convertirse en médico en los Estados Unidos. Tenían ilusión por ser padres. Yo creo que al principio Nina y Hans eran felices juntos. Ella me dijo que se había casado con él porque le amaba y porque se divertían mucho juntos, porque compartían el proyecto de hacer crecer la empresa de Hans y porque ella consideraba a Hans un hombre realmente interesante y muy singular. Rory nació en 1999. Su hija Nayo llegó 2 años después. Pero la paternidad puso de manifiesto una profunda grieta en el matrimonio. Tenían puntos de vista muy distintos en cuanto a la educación de sus hijos. Nina quería que fuesen al colegio y creciesen como cualquier niño americano. Hans, en cambio, creía que los profesores de los colegios eran lo peor que podía pasarles a los críos. El otro problema era que Hans no quería que Nina practicase la medicina. Aparentemente, él quería que su mujer estuviese básicamente en casa criando a sus hijos. Solo 4 años después, el matrimonio Reiser pasaba por graves problemas. Le había enviado a Hans 2 libros. Uno era el manual para torpes sobre la comunicación interpersonal. El otro, el manual para torpes sobre el divorcio. Y le dije a Hans, vas a necesitar uno de estos libros.
Eres tú quien debe elegir cuál de ellos te conviene. Yo te recomendaría que leyeras el que trata de la comunicación interpersonal. Hans hizo caso omiso del consejo de su amigo, y pronto la grieta en el matrimonio Reiser tenía miles de kilómetros de extensión. Ahora era Hans quien vivía y trabajaba en Rusia durante muchos meses, mientras Nina permanecía en Oakland al lado de los niños. Los periodos en que Hans venía de visita parecía más el regreso de un extraño que el de un esposo. Ya no había nada entre ellos. Él quería jugar con videojuegos, practicar judo y hacer crecer su empresa. Ya no existía espacio en su vida para su querida esposa. Buscando ayuda para cuidar de Nina, Hans recurrió a su amigo más antiguo, Sean Sturgeon. Hans y yo nos conocimos cuando teníamos alrededor de 15 o 16 años. Jugábamos a dragones y mazmorras y nos hicimos amigos porque los dos éramos marginados sociales. Los dos nos salíamos de la norma, pero de formas diferentes. Mientras Hans está habitualmente en Rusia y Nina se encuentra en Oakland ocupándose de todo y del lado financiero del negocio, Sean es la persona que le hace compañía. Sean es quien está al cuidado de Nina. Estaba claro que Hans no iba a cambiar. Se comprometía, pero inmediatamente rompía las promesas que había hecho. Nina y yo empezamos a experimentar gradualmente sentimientos románticos recíprocos. Nina no solo dejó a Hans por su mejor amigo, Nina dejó a Hans por su único amigo. Y estamos hablando de dos hombres que eran amigos desde hacía unos 25 años. La relación con Sean no duraría. Un año antes de su desaparición, con Hans permanentemente en los Estados Unidos, Nina empezó a salir con Anthony Zographos. Pero según sus amigos, Sean continuó formando parte de la vida de Nina. A Anthony eso no le gustaba. A Anthony le disgustaba que Nina siguiese comunicándose con Sean Sturgeon y recibiendo dinero de él. Nina consideraba a Anthony excesivamente controlador y celoso. No estoy diciendo que los sentimientos de Anthony hacia Nina no fueran verdaderos. Anthony y yo teníamos conflictos. Una mujer desaparecida y 3 hombres celosos. La policía debía preguntarse si Nina estaba atrapada en medio del fuego cruzado. Tras la misteriosa desaparición de Nina Reiser, los investigadores tienen 3 claros sospechosos. Su exmarido Hans Reiser, del que se había separado, su novio actual Anthony Zographos y su anterior novio y antiguo mejor amigo de Hans Reiser, Sean Sturgeon. Todas esas personas eran de nuestro interés desde nuestra perspectiva. Según algunos de los amigos más cercanos de Nina, Zographos podía llegar a ser celoso y controlador. Aseguró que se encontraba fuera de la ciudad cuando se produjo la desaparición de Nina. Obviamente queríamos averiguar dónde había estado y confirmar que era cierto. Aquel fin de semana, Anthony se había ido de camping con su exmujer y sus hijos. La coartada de Anthony era consistente. Los detectives centran su atención en Sean, el amante al que Nina había dejado. Según algunos amigos, él seguía prestándole apoyo económico. A primera vista, la sensación que tenías era que Nina debía estar muy endeudada con Sean Sturgeon, lo que constituye un motivo muy bueno para hacer daño a alguien o hacerle desaparecer. Los investigadores descubren que el mejor amigo de Hans dista mucho de ser un chico normal y corriente. Fue la dama de honor en el día de la boda. No sé por qué decidieron hacerlo así, pero lo cierto es que se vistió de drag queen. Aquello fue otra especie de anormalidad o elemento extraño. Yo llevaba una vida bastante salvaje. Estaba en la comunidad del cuero. En realidad empezaba a salirme de esa comunidad
pero formé parte de ella. Había tenido muchas experiencias en la industria del sexo. Hacía muchas cosas salvajes. Pero de momento, los investigadores no encuentran evidencias que lo conecten con ningún delito. Y la policía no puede detenerlo simplemente por ser un tipo raro. Sean Sturgeon tenía una coartada. No era muy consistente, pero era razonable. Aquella noche estaba trabajando en un comedor de beneficencia. Pero si existía una persona con los motivos y los medios para hacer desaparecer a Nina, tenía que ser su marido, Hans Reiser. La policía descubre que la pareja mantiene una batalla realmente despiadada por la custodia de sus hijos. Yo había llevado bastantes casos desagradables, pero aquel era con diferencia el peor. Nina Reiser acusó a Hans de tratar a sus hijos como pequeños adultos, permitiéndoles que jugasen con videojuegos y viesen películas violentas que mostraban imágenes de guerra y truculentas. Hans pensaba que eso no era malo. Hans estaba enviándole muchos correos electrónicos, haciéndole comentarios amenazadores. Eran incapaces de ponerse de acuerdo. No se ponían de acuerdo en el colegio al que debían ir los niños, ni en los médicos que debían atenderles. Había acritud entre ellos. Nina acusaba a Hans de crueldad y de abandono. Él la tachaba de mala madre, de adúltera y de ladrona. Hans sostenía que Nina había malversado cientos de miles de dólares de Nemesis durante el tiempo en que fue directora financiera de la compañía. La idílica relación entre la belleza y el genio se había truncado amargamente. Sería lógico pensar que la irritación de Hans se habría tornado en preocupación tras la desaparición de Nina. Nada más lejos de la realidad. Le dijeron a Hans: usted fue la última persona que vio a Nina Reiser. ¿Sabe qué puede haberle pasado? ¿Sabe dónde puede estar? Hans respondió: hablen con mi abogado. Eso fue todo. Los investigadores, con una orden judicial, registran la casa de Hans y su vehículo. Había una columna de madera que hacía de separación entre el salón y el vestíbulo, y descubrieron que tenía una mancha de sangre a una altura de 1,20 m aproximadamente. Curiosamente, el coche de Hans ha desaparecido. En su lugar hay un coche de alquiler en la entrada. En los primeros momentos de la investigación, se averiguó que Hans conducía un Honda CRX que pertenecía a su madre, Beverly. Ella me dijo que Hans le había comentado que el coche tenía problemas de batería. Añadió que no sabía dónde estaba. Los investigadores interrogan a los vecinos de Hans. Nadie ha visto el coche desde la desaparición de Nina. Pero las pesquisas revelan una nueva e intrigante pista. 2 noches después de la desaparición de Nina, un vecino que vive enfrente de la casa de Hans le vio regando el camino con una manguera durante una media hora aproximadamente. Dijo: me pareció bastante raro, incluso tratándose de Hans, porque no hace nada en el jardín. Nunca le hemos visto realizar ninguna labor de mantenimiento fuera de la casa. Las pruebas de ADN confirman que la mancha de sangre hallada en la casa de Hans es de Nina. Pero los investigadores saben que sin disponer de un cadáver, no es una prueba suficiente para fundamentar su caso. Era evidente que Hans no estaba cooperando en la investigación. Cada vez era más evidente que Hans había tenido algo que ver en la desaparición de Nina, así que el juez autorizó la intervención de su teléfono. Unas 3 semanas después de la desaparición de Nina, los investigadores escuchan una inquietante conversación entre Hans y su madre. Diga. Hola, ¿mamá? ¿Sí? Hans empezó diciendo: mamá, quiero que sepas las cosas tan feas y desagradables que me hizo Nina cuando nos estábamos divorciando. No solo se aprovechó de mí durante todos estos años, buscó todos los medios posibles para hacerme daño, y lo hizo. Mira, Hans, por muy terribles que fueran esas cosas que me cuentas, lo que puede haberle sucedido a Nina sigue siendo muy triste. Bueno, sí. A pesar de todas esas cosas que te hizo, no se merece nada de lo que puede haberle pasado. ¿No te parece? Ella no debería haber puesto en peligro a los niños. Aún así, Nina no merece lo que puede haberle ocurrido.
Hans estaba confesando su crimen. Ya, y yo tampoco. Y tampoco Rory. Era evidente que Hans estaba intentando explicarle a su madre por qué había matado a Nina. Tranquilízate, Hans. Adiós, te quiero mucho. Esta conversación no hace sino aumentar la frustración de los investigadores. Sin una prueba concluyente, saben que su caso no se sostendrá en los tribunales. Lo que sigue es un juego del gato y el ratón por todo Oakland. La policía se dedica a seguir a Hans y a su coche de alquiler por todas partes. Se dedicó a hacer lo que la policía llama contravigilancia. Quiero decir, por ejemplo, que conducía por la autopista a 50 kilómetros por hora, aunque el límite de velocidad era de 100. Tomaba una salida de la autopista y luego volvía a entrar para saber si alguien le estaba siguiendo. ¿Quién se creía que era? ¿007? Hans creyó que podía ser más listo que la policía, pero su actitud solo sirvió para mostrar que tenía mucho que ocultar. Los investigadores han vigilado a Hans Reiser como principal sospechoso del asesinato de su mujer, Nina. Pero hasta el momento, el genio informático ha podido eludirles en todo momento. Conducía de forma temeraria, completamente errática, para asegurarse de que absolutamente nadie le seguía. Pero la policía no se da por vencida. Tenían varios vehículos vigilándole. Un coche le seguía durante un par de manzanas, luego se desviaba, y otro coche tomaba el relevo. También le seguía una avioneta. Una tarde, Reiser conduce hasta una zona residencial de Oakland y aparca. Recorrió la manzana caminando arriba y abajo, invirtiendo media hora en un trayecto que podía haber hecho en 5 minutos. Convencido de que nadie le observa, Hans conduce a la policía directamente hasta su Honda CRX, el coche desaparecido que la policía había estado buscando desde la desaparición de Nina. Después de conducir el esquivo vehículo hasta un aparcamiento aún más alejado, Hans corre hacia casa de su madre unos pocos kilómetros de allí, momento en el que interviene la policía. Cuando registraron el coche, un detalle les llamó la atención. Es un coche biplaza con 2 asientos de cubo, pero el asiento del pasajero había desaparecido. ¿Quién conduce por ahí sin el asiento del pasajero? Se trataba de una prueba muy sospechosa e inculpatoria. Las alfombrillas estaban mojadas y había incluso restos de agua acumulada en una zona del vehículo, unos 2 centímetros. Aquello inducía a pensar que alguien había limpiado las pruebas. Y no es la única prueba inculpatoria que descubre la policía. Dentro del CRX había 2 libros sobre homicidios. Y una de las cosas que citaba expresamente el libro era que un asesinato raras veces se resolvía sin un cadáver. Era evidente que Hans estudió los métodos que emplea la policía para investigar a sospechosos. No cabe duda de que Hans había hecho sus deberes, pero cometió el error de subestimar a sus adversarios. En cuanto bajó la guardia, la policía cayó sobre su presa y detuvo al genio precoz. Llevaba $9.000 en efectivo y su pasaporte. Dentro de su riñonera encuentran otra pista. Ha retirado la batería de su teléfono móvil. Un detalle que coincidía con el teléfono móvil de Nina, hallado en el coche. 6 semanas después de la desaparición de su esposa, Hans Reiser es detenido y acusado de asesinato, aunque sin cadáver. Cuando el caso llegó a mis manos, pensé, ¿cómo voy a demostrar que se trata de un delito de asesinato sin cadáver? No es imposible, pero ocurre. Los fiscales, mientras se preparan para el juicio, interrogan previamente a una serie de testigos, incluyendo a Sean Sturgeon. Y de forma totalmente imprevista, este suelta el bombazo. Sean Sturgeon nos confesó que había sido el autor de varios crímenes. Había matado a 8 personas y media. La media era porque no sabía si esa persona estaba viva o muerta. Confesé, les dije, deténganme, acúsenme de los crímenes. No pensaba darles todos los detalles. No pensaba decirles quiénes ni por qué. Júzguenme, métanme en la cárcel. Todo el mundo que sigue el caso está completamente desconcertado. Se trató sin duda de otra vuelta de tuerca en el caso, porque todos nos preguntamos, ¿es posible que Sean haya matado a Nina? ¿Un asesino en serie confeso?
Una exnovia desaparecida. La policía empieza a plantearse si se ha equivocado de sospechoso desde el principio. Un mes antes de la fecha prevista para el inicio del juicio por el asesinato de Nina Reiser, el exnovio de la víctima, Sean Sturgeon, confiesa haber asesinado al menos a 8 personas. Le dijo a la policía que había matado a esas personas porque le habían maltratado y abusado de él y de su hermana en la comunidad en la que se habían criado. Sturgeon invita a la policía a registrar su casa y les entrega voluntariamente su colección de armas. Sin embargo, se niega a dar a los detectives ningún detalle sobre sus supuestas víctimas, ni siquiera sus nombres. No sabíamos de qué personas estaba hablando. No quiso identificarlas, así que fue una ardua labor. Como pueden imaginarse, nosotros nos lo tomamos muy en serio. Cuando le preguntan las razones que le han llevado a confesar algo tan terrible, Sturgeon reconoce que lo ha hecho para evitar testificar en el juicio. Asegura que ya ha sufrido toda la humillación pública que podía soportar. Mis amigos me evitaban por todo lo que Hans les había dicho sobre mis inclinaciones sadomasoquistas. Así que le dije a Paul Horan que había matado a otras personas. Luego le di los nombres y la descripción de algunas de ellas. No pudimos demostrar que ninguna de esas personas hubiesen sido asesinadas por Sean Sturgeon. Nunca pude probar fehacientemente su afirmación de que había matado a 8 personas y media. Era un tipo extraño, con tendencias sadomasoquistas. Para la fiscalía constituía un problema asociar a la mujer desaparecida, una mujer encantadora, con un personaje como él. La falsa confesión de Sean fue un acto de enorme irresponsabilidad. La falsa confesión de Sean encerraba la posibilidad potencial de poner en libertad a Hans. Proporcionó a otra persona que tenía también, hipotéticamente, motivos para cometer el crimen, y encima se declaraba confesa de otros asesinatos. Si un jurado tiene a un asesino con un móvil, es muy difícil que condene a un marido, y menos aún si no hay cadáver. Viéndose en clara desventaja, la fiscalía decide proponer un trato a Hans. Si nos dices dónde está el cuerpo y cómo mataste a Nina, cumplirás una condena de 3 años por homicidio. Hans rechazó la oferta y, como diría más tarde el juez, decidió jugárselo a cara o cruz. Creo que se dejó guiar por un juicio en el que no había cadáver. Se dijo, ¿cómo va a demostrarlo el fiscal? Puedo ganar el caso, tengo un buen abogado. No han hallado el cuerpo. Soy un tipo listo y brillante, me saldré con la mía. En su arrogancia, el acusado está a punto de recibir una bofetada de realidad. En la vista preliminar, el juez dictamina que la extraña confesión de asesinato de Sean Sturgeon es inadmisible. Aún así, la fiscalía se enfrenta a una dura batalla. El primer día del juicio, Paul Horan puso una foto de Nina Reiser con su hijo en medio de la sala del tribunal. Enseguida nos dimos cuenta de por dónde iban los tiros. Quería convertirse en el portavoz de Nina, una mujer cuya voz no iba a poder escucharse en el juicio. Teníamos que convencer al jurado de que esa mujer no había desaparecido, sino que estaba muerta. No era posible el abandono de su hogar. Una madre como ella jamás habría abandonado a sus hijos. La fiscalía sostiene que después de que Nina dejara a sus hijos en casa de su exmarido, habían tenido una discusión entre ellos que se volvió violenta. Una de las posibles formas en que Hans podía haber matado a Nina era asfixiándola o estrangulándola, ya que es cinturón negro de judo. La última pieza del rompecabezas es el testimonio de Rory, el hijo mayor de Nina, de 7 años. Lleva consigo un dibujo que hizo para tratar de explicar la ausencia de su madre. Estaba durmiendo en la cama, se despertó y se dio cuenta de que su padre, que solía dormir con él, no estaba a su lado. Vio a su padre bajar las escaleras con una bolsa muy voluminosa en la mano. Pensó que aquella bolsa contenía el cuerpo de su madre. Bajó de la tribuna del jurado. Se sentó en el suelo
y se agachó para mostrar con todo detalle cómo había visto a su padre bajar por las escaleras con su madre metida en una bolsa. Cómo supuso que era ella la que estaba dentro de la bolsa. Probablemente fue el peor momento de todo el juicio. Los abogados defensores arguyeron: oigan, es un bicho raro, él es así, no encaja con las normas de los demás. No se lo tomen en cuenta. No es necesariamente una prueba inculpatoria, simplemente es raro, es un ser extraño. Se trataba de una buena defensa, porque Hans es, en efecto, un tipo verdaderamente raro, un personaje completamente atípico. La estrategia de la defensa parece ir por buen camino, hasta que Hans se convence de que sabe más que sus expertos abogados. Haciendo oídos sordos a sus consejos, insiste en subir al estrado. Subir al estrado fue la estupidez de mayor calibre que pudo cometer. Hans se las arregló para disimular su arrogancia durante un tiempo. Pero he sido testigo muchas veces de la misma situación. Dale a alguien suficiente cuerda en el estrado y se ahorcará él mismo. Actuaba de forma bastante civilizada, intentando dar respuestas directas. El primer día que testificó me pareció que se había desenvuelto bastante bien. Su actitud parecía normal. Daba el aire de una persona amistosa, agradable, y empecé a preocuparme de que pudiera salirle bien la jugada. Pero cuando el interrogatorio se vuelve más incisivo, Reiser empieza a perder su frialdad. ¿Dónde puso el asiento del coche? ¿Usted sacó la batería del móvil? ¿Por qué regó el camino de entrada? ¿Por qué limpió dentro del coche? Cuando le formularon las preguntas más complicadas fue patético. Empezó a andarse con rodeos, a balbucear y a toser antes de soltar una mentira. Tenía una explicación para todo, pero cada explicación no hacía sino acentuar cada vez más la impresión de que había matado a su esposa. Al mirar al jurado, percibí que mucha gente parecía haber perdido la simpatía por él. Parecían reaccionar en contra. El genio precoz había perdido toda su magia. Se granjeó la antipatía del jurado, del juez e incluso de sus propios abogados, pero todavía le quedaba una última moneda de cambio. Tras 2 días y medio de deliberaciones, el jurado tiene ya su respuesta al asesinato de Nina Reiser. Tienen su veredicto. Nosotros, el jurado, No estuvieron fuera de la sala deliberando durante mucho tiempo. No hicieron ninguna pregunta. consideramos al acusado Hans Reiser culpable de asesinato. Finalmente, le aplicaron la pena máxima. No obstante, Hans Reiser intenta decir la última palabra. Recuerdo perfectamente la reacción de Hans porque me pareció reveladora. Se puso de pie y dijo: fui todo lo buen padre que supe ser. Lo que quiso decir básicamente era: maté a la madre para salvar a los niños. ¿Qué clase de respuesta es esa? Eres culpable. Asesinaste a la madre de tus hijos. Reiser y su equipo tienen reservada una sorpresa más para la fiscalía. Están dispuestos a revelar la localización del cuerpo de Nina a cambio de una sentencia más benigna. Durante el juicio, el señor Jora y yo hablamos con la madre de Nina y nos indicó que deseaba recuperar el cuerpo de su hija. Así que, una vez más, Jora le hace una oferta a Reiser. En ese momento, Hans se enfrenta a una condena de 25 años. Si acepta el trato, puede salir en libertad a los 15 años. Si me dices dónde está el cuerpo de Nina, si me cuentas lo que ocurrió y cómo la mataste, si te declaras culpable de asesinato en segundo grado y renuncias a cualquier derecho de aplicación que te asiste, entonces acepto. Fue una decisión muy dura de tragar para la familia de Nina, pero su cuerpo seguía sin aparecer. Estaban dispuestos a pagar el precio por acabar con la pesadilla, así que Hans desembuchó todo. Se sentó con la policía una vez más y les hizo el relato de lo que había sucedido la tarde de la desaparición de Nina. Discutimos acerca del divorcio y me dejé llevar por la rabia y la maté. Y no debería haberlo hecho.
Estoy muy arrepentido de lo que hice. ¿Qué método empleaste? ¿La golpeaste? Impedí que la sangre fluyera hasta su cerebro, colocando las dos manos alrededor de su cuello. Y utilizando un método muy poco sofisticado. Uno que cualquier instructor de judo como yo jamás hubiera utilizado. Yo lo hice. La estrangulé. Fue completamente indoloro para ella. Es la forma menos dolorosa de morir. Sucedió en el salón, al lado de la puerta. Dijo que había sido rápido, silencioso y que los niños no lo oyeron. Después de matarla, la metió en una bolsa de viaje grande. Y luego puso la bolsa en el coche, en el TRX, y la dejó allí hasta que hubo cavado el hoyo donde la enterró. Señaló que había tardado 2 largas noches en cavar el hoyo y que lo hizo mientras los niños dormían. No puedo quitarme de la cabeza el dibujo que hizo Rory. Tenía razón, había visto algo. Su madre estaba en la bolsa. ¿Cómo un niño supo que su madre estaba en la bolsa? 3 días después de firmar la sentencia acordada, Reiser baja por un estrecho sendero del Parque Regional de las Colinas de Oakland, esposado a su abogado. En un momento dado subió por la colina, se adentró en la maleza y a unos 4 o 5 metros vio un lugar bajo los arbustos. Dijo, está enterrada a menos de 1 metro dentro de una bolsa. Cuando la policía empezó a cavar, lo primero que desenterraron fueron las asas de la bolsa y su cuerpo estaba allí. Reiser es condenado a pasar 15 años a cadena perpetua en una prisión estatal. Cuando Hans se encuentre en una galería de nivel 4 del sistema de prisiones, Hans va a aprender lo que es el control y va a aprender que él allí no lo tiene. Y también va a aprender lo que significa ser una esposa. Me parece muy justo que un hombre que le arrebató la vida a su esposa acabe probablemente convirtiéndose en una. Hans Reiser podía haber sido un multimillonario, codearse con las mentes más avanzadas y brillantes de Silicon Valley. En vez de eso, pasará lo mejor de su vida en una celda de San Quintín. Espero que la imagen de su preciosa esposa le persiga hasta el final de sus días. Dominic Dunne para la televisión judicial.